Vamos a hacer un poco la recapitulización del drama que le tocó ver 2 veces. Quiero ver qué bueno que usted miró. Si ovejas, si pastor o lobo. O sea, le voy a dejar el título: oveja, pastor o lobo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra registrada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 10. No voy a ser muy extenso hoy predicándole. Yo creo que vamos a tener que cuadrar un poco la alabanza de los hermanos en el otro lado. Y hoy parece que no vamos a tener el sonido, porque parece que terminamos al mismo tiempo alabando hoy. Amén. Capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dije: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí se escuchó. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Aquí estamos en este lugar para ser instruidos, para ser redarguidos, para ser corregidos, para ser alcanzados por esta palabra bendita, Dios, que rogamos transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior, Dios. Que podamos, Dios amado, delante de ella, instruidos por ella, bendito Dios, ser capaces de tener una vida práctica para el santo, direccionada por tu Espíritu. Yo ruego en esta hora que unja mis labios, sea tu palabra la que ministre mi vida, sea tu palabra la que nos ministre a todos, y que un día cada uno, Dios, podamos traer a tu vida, a tu presencia, fruto que glorifique tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos y decimos: en el nombre de Jesucristo oramos y decimos: amén. Puede sentarse, hermano. Hacer historia, un día haremos historia. Un día pondrá una fecha que no la tenemos todavía a mano. Y no vamos a poner la fecha, pero le pusieron el día que naciste y el día que tuviste. Porque todos nos vamos a ir. Pero usted ha escuchado las historias de los que hemos llegado antes a este lugar para servir, para desarrollarnos en el amor a Dios sobre todas las cosas. Y hemos venido buscando al buen pastor. Amén. Y cuando buscamos al buen pastor, una de las cualidades que la palabra dice es que Él las conoce a ellas y ellas lo conocen a Él. Y esto es crucial. Cuando la palabra dice de conocimiento, quiere decir que tienes absoluta identidad con ese Dios y Él contigo. No quiere decir otra cosa.
El conocimiento quiere decir que no te pasó la información así rápida, sino que la has alcanzado en algún punto a discernir. Ahora, la palabra dice que en la facultad de los dones que Dios da, el conocimiento es algo que te lleva a otro aspecto de la vida de un hijo de Dios, que es al discernimiento de la palabra. Y el discernimiento es otro nivel de un hijo de Dios que ya fue encontrado por la palabra, que ya conoce a su maestro, y que lo que tiene que desarrollar a partir de ese conocimiento es obediencia a la palabra de Dios. Por eso él dice, en la identidad, que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Fíjense que aquí habla de oír. Escuchar creo que implica un poquito más de poner atención, pero Dios quiso ponerlo por oír, porque está hablando en esta palabra que la llama alegoría, o sea, una parábola en otra forma de ser, una comparación en otra forma de ser. Y está hablando de un animal, cuya característica particular de la oveja es que es obediente, que no fácilmente se va del redil, que le gusta estar ahí. Tiene que tener una profundidad de enseñanza de Dios en la palabra. Cuando se decidió hablar por ese animal, no habló de otro, para traernos a nosotros a un entender cómo es que debe de ser nuestro comportamiento a partir de que te encontraste con el Señor. Porque posiblemente de haber llegado a los caminos del Señor éramos otro tipo de animal. De esos que saltan y brincan y qué sé yo. Pero Dios, bendito sea el nombre del Señor, eso no por ahí. Pero Dios quiso en esto hacernos entender particularmente por una alegoría cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe desarrollarse una vida de obediencia, cómo debe de desarrollarse una vida de una intimidad, porque el pastor dice que las conoce y ellos lo conocen a él. Gloria a Dios, aleluya. Hay algunos de ustedes que tuvieron alguna vez un corral y tuvieron otro tipo de animal y han visto un animal que es de repente en sus pocos sentidos que es más obediente uno que el otro. Pero si estamos dentro del redil, que es un corral, no debe de ser esa la forma de actuar en este lugar. Cuando no tenemos la claridad de lo que es Dios, pero Él sí tiene la claridad de lo que nosotros somos, Él viene de frente con la palabra y dice: volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y si miramos la presentación que hicieron los hermanos, muy buena actuación del hermano Augusto, presente el hermano Augusto, era el buen pastor, si ustedes no se dieron cuenta, ¿ok? Pero por el disfraz, por el atuendo, no el disfraz, por la vestimenta actual, pero estaba cuidando a la puerta, por el lugar de entrar y salir. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está vigilando justamente ese espacio por donde te puedes escapar. Y a veces hay gente que se cree más inteligente y se toma las vacaciones. Hermano, la iglesia no es para tomarse vacaciones. La iglesia es porque estás ubicado en un espacio donde Dios quiere que tú seas equipado, alimentado, porque eventualmente vas a tener que ser portador de la palabra. Pero también la palabra nos tiene avisado a nosotros en su aspecto profundo de que hay otra oportunidad grandísima que la gente se la come o se la toma, y es la oportunidad de irse y creer y razonar, pero pueden hacer por propia manera.
Y en ese sentido la palabra dice avisadamente, para aquel tiempo el Señor dice, todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores. Y qué bueno que las ovejas me escucharon. Y cuando está hablando de esto, Jesucristo en esa particularidad de tiempo, estaba hablando de Israel. Sí, Señor, así es. El pueblo de Dios. Nosotros somos no de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero estaba hablando del pueblo que en algún momento tuvo una cantidad de gente que, igual que ahora se habla de profetas, hubieron muchos falsos profetas. Sí, amén. Hubieron falsos enviados. Hubieron algunos que tomaron la palabra tal y como estaba escrita para hablar que venía de Dios, cuando Dios dijo en su momento que Él no había hablado. Sí, Señor, así es. Aleluya. Dejemos la historia. Ya Dios vino y se reveló a tu vida. Ya abriste tus labios un día, dijiste que confesaste en el nombre del Señor, lo aceptaste. ¿Y cómo es posible en un tiempo de la tecnología, lo que sea, y empieces a escuchar otras cosas que no vienen de Dios? Sí, Señor, así es. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1, 9, puede ir conmigo ahí. Los tiempos que vivimos comparado al tiempo anterior siempre serán los últimos tiempos. Pero dice la palabra en capítulo 3 de la 2 de Timoteo que en los últimos tiempos has de saber esto, le escribe a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, anda con ellos. Dice así la palabra. Dice que a esa gente tú tienes que evitar. Oh, gloria a Dios, gracias, Señor. Por eso cuando salimos a visitarles, porque el Señor nos ha puesto en el corazón hacerlo, porque andamos en un campo minado. Y la oveja que sabe escuchar la voz de Dios va a volver a redimir. La oveja que sabe escuchar la voz de Dios y que sabe escuchar la voz del Espíritu que mora en él, porque el Espíritu no anda lejos, mora en el hombre que levantó su voz y recibió y confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene el Espíritu Santo, es templo vivo del Espíritu Santo. Amén, amén. Y por esa causa cuando viene alguien y te ministra y oye la voz de Dios, entonces vas a poder descubrir que Dios te quiere evitar de campo minado como eso. Te vas a encontrar con gente que van a ser blasfemos, que van a ser desobedientes, que no van a tener afecto natural, que van a ser abandonados al mundo y sus cosas. No escuchan la voz de Dios. Jesucristo, cuando se identificó como el buen pastor, ¿por qué será que lo identificaron como el buen pastor? ¿Por qué malos pastores? Ahora, cuando se habla del pastor, normalmente se apunta para este lado y se ve a un hombre o una mujer que cumple un ministerio. Pero este lugar, esta iglesia, se llama Ministerios Vida Eterna. Amén.
Y cada uno de ustedes tendrá un ministerio que cumplir. Tú eres también un pastor. ¿Por dónde entonces aparecerán los malos pastores? A los que son buenos en el momento del registro, porque Dios te registró para poder servirle a la palabra y te puso un nombre, te santificó, te apartó, te ungió, te comisionó. ¿Alguien dice amén? Cuando ha recibido, ponme un fondo de música, hermano, por favor. Cuando ha recibido de parte de Dios la palabra que vino a desafiar tu vida, que transformó tu vida, cuando has sufrido de parte de Dios la transformación de pecador, has santificado, es por causa del depósito que Dios ha puesto en tu vida para desarrollar ministerio. La presencia misma de Él. Lo que le pasó a Moisés, no hay diferencia del que se encontró con Jesús. No hay. Te va a decir, amiga, que yo nunca fui al monte alto. Pero cuando te encontraste con Jesús, cuando recibiste el Espíritu Santo, mire qué bendición que Moisés, cuando baja del monte, de la convocatoria de Dios, dice que Israel no podía poner su mirada sobre Moisés por causa de la presencia de Jehová. Eso hay en tu vida igual. Gloria a Dios, aleluya. Se siente que cuando tú llegas a un lugar va la administración de la palabra de Dios. Se siente que cuando llegas a un lugar va Dios a hablarle a los que vas a visitar. ¿O todos se dan cuenta? Entonces, por eso el apóstol en otra carta dice: yo sé que en mi salida van a venir quienes van a querer dispersar. En los últimos tiempos, en esta carta a Timoteo le dice cómo van a ser los hombres. Un amador de sí mismo es uno que ya definitivamente no ama a Dios, que pone antes prioridad a sus cosas que antes hablar de Dios. Cuando Dios ha hecho en su palabra que le amarás a Él primero sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Yo hablamos en nombre del Señor por los que tienen años de estar aquí y perseveran y siguen buscando en la palabra. Entonces, ¿cómo desarrollar una vida dentro del redil? Cuando la palabra dice en el Evangelio según San Mateo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Sabe? Aquí han venido hermanos que se fueron por otra iglesia. Y usted sabrá la historia de ellos. Y alguien me dijo un día: pastor, si quiere vamos y lo buscamos. Ahora, si se fueron al mundo, es otra historia. Pero si te vas a una iglesia porque sientes mejor tu vida allá, gloria a Dios. Pero si estás en esta iglesia y anhelas crecer en la presencia del Señor, lo único que te digo yo es que lo que seguimos enseñando es una buena base bíblica. Que cuando encuentres en la palabra lo que te instruimos, que eso satisfaga tu vida. Amén. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo número 11 y verso 18: cuando estamos ocupados, cuando estamos desorientados, cuando estamos agobiados, porque los problemas van a venir y van a venir para quererte hacer sucumbir tu vida espiritual, tienes que buscar en la palabra de Dios el refugio. ¿Alguien dice amén? Si buscas
en la palabra lo vas a encontrar. Dice el Evangelio según San Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El redil, las ovejas, el lobo. Hoy la doctrina del mundo es quererte separar. Decía una estadística que estaba mirando yo, que ahora hay menos gente en la iglesia. Y si hay menos gente en la iglesia hoy estadísticamente, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que ser más los que vamos a salir a trabajar. Pero para hacer eso no hay que encontrar la excusa que normalmente tenemos, que no tenemos tiempo, que vaya fulano de tal, que esto y lo otro. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, hermanos, fuimos comisionados, fuimos ungidos, fuimos decretados por la palabra, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9. Vamos a hacerlo. Viene de frente otro año, que será, no sé, será el segundo año de conquista, o seguiremos con el año de la conquista. Todavía hay tarea que cumplir. Cumplimos un año, pero de repente no hemos alcanzado la conquista que teníamos que haber alcanzado. Y como dice la palabra que nos dijo el hermano ayer, la conquista es con un planeamiento, y ya lo hicimos. La conquista es con unos elementos, ya los tenemos. La conquista son con unas ovejas que están en el redil, ya las tenemos. La conquista es con un pastor, que ya lo tenemos, ya lo tenemos. La conquista, entonces, lo único que se necesita es caminar. Guarda tu testimonio. Habla de la palabra, como dice el apóstol, a tiempo y fuera de tiempo. Viviendo una obediencia a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Oiga esta palabra, que se la leo para que usted se la lleve y la medite por los tiempos que vienen, que son dificultosos. Le voy a invitar a que esté en pie, por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y escuche esta palabra. Te encarezco, dice el apóstol, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre amado, gracias. Es tu palabra que vino, Dios, para identificarnos como ovejas, con obediencia, para identificarte como maestro, como el guía, como la puerta, como el instructor, y para en la identidad, Dios, poder ser aclarado cómo debe ser nuestra obediencia y cómo debe ser nuestro testimonio para ser libres del mal, el lobo feroz.
El diablo que anda como un león rugiente. Pero tu palabra dice, velar y orar para no caer. Hoy, Dios amado, gracias. Bendecimos tu nombre por cumplir un año más de servicio. Y te rogamos sabiduría y dirección, Dios, para que la juventud que llega, para que los ministerios que emergen, Dios, tú los unjas y los uses para gloria tuya. Gracias, Dios, por el esfuerzo renovado de cada uno. Gracias, Dios, invocamos unción nueva sobre la iglesia. Rogamos que tú envíes, Dios, en cada uno un nuevo avivamiento, Padre amado, en este lugar y en sus vidas. Padre, y que cuando veamos el fruto del trabajo, podamos decirte, Dios, que la gloria es tuya, que solo hemos hecho lo que como siervos inútiles teníamos que hacer. Gracias, Dios. En este lugar glorificamos el nombre de Jesús. Gracias por lo que nos han seguido a través de las redes, de la internet. Bendecimos sus vidas. Si usted ha recibido palabras que lo edifican y sigue con hambre y sed, busque un lugar donde le den buena base bíblica. Amén sobre todas las cosas a Dios, que las otras vendrán por añadidura. Santo Dios. Bendecimos el nombre de Jesús y a su nombre damos